Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Déjame decir una cosa, por si alguien se ha olvidado, que no hemos elegido por casualidad las fechas de esta serie de Acontece que no es poco, en la que vamos desgranando la infiltración, cuando no directamente la ocupación, de la educación en España por parte de la Iglesia Católica. Coincide con la visita del Papa. Bueno, como además el Papa León XIV, en uno de sus discursos de ayer, hizo referencia a la educación y a la libertad de las familias, a la hora de elegir colegio y tal, para sus hijos. Bueno, pues todo nos viene rodado. En cualquier caso, nosotros ya teníamos y seguimos una hoja de ruta que empezó con el primer concordato entre España y el Vaticano, 1851, que se ha ido renovando hasta el día de hoy y que tuvo una sola interrupción. Una, breve, eso sí, la de 1931. Brevísima. Cada intento ha sido siempre muy breve. No hace falta explicar que con la llegada de la República en 1931, bueno, pues el concordato de 1851 que los Borbones firmaron con el Vaticano para que el Papa les afianzara en el trono... Bueno, está pues, bien recordarlo. Claro, pues quedó derogado. Ahí se volatilizó directamente. Con la Constitución del 31... Por primera vez en este país, desde que existía la escuela pública, salieron de las aulas las doctrinas de la secta católica. Jamás se prohibieron durante la República la práctica y las enseñanzas religiosas. Esto es una mentira católica instalada. No se prohibió la religión en ningún momento, no se prohibió la Semana Santa, no se prohibieron las religiones. Esa es la mentira católica. Solo se ordenó que las clases de religión se impartieran en instituciones religiosas, no en los colegios. Franco luego volvió a meter la superstición en los colegios y con el inicio de la dictadura en 1939, bueno, pues esperaba que desde el Vaticano le hicieran la ola y se renovara el concordato. El tirano no hacía más que disfrazarse de cruzado en los carteles. Hay unos carteles graciosísimos de él, como si fuera yo que sé quién, metiendo la cruz hasta en la sopa, paseando despojos de santos en procesión para arriba y para abajo, haciéndose un maratón de basílicas y catedrales. Pero el Papa, oye, no decía ni mu. Se invalidaron todos los matrimonios civiles y se obligó a miles de parejas a casarse por la Iglesia. Se ilegalizaron los hijos de los matrimonios civiles. Se obligó a las personas a cambiarse el nombre si no estaba en el santoral. Pero el Papa seguía sin decir ni mu. Franco deseando firmar un nuevo concordato con el Vaticano, porque Franco sin concordato estaba como pollo sin cabeza, la verdad. Y el Vaticano callado. Algo pasaba. Algo pasaba, está claro. Sí, la pregunta es qué impedía renovar los acuerdos, porque, bueno, es que no había nada que negociar. Quiero decir, Franco iba a darle a la Iglesia lo que le pidiera, vamos, ya estaba. Hiciera falta. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues fíjate, es sorprendente que el concordato no se firmara hasta 1953. 14 años después. 14 años después de instalarse la dictadura. Pero es que el Vaticano sabe nadar y guardar la ropa. Sabe decirle a cada uno lo que quiere. El Vaticano estaba esperando a ver si el régimen franquista tenía el reconocimiento internacional antes de dar un paso. Y nadie reconocía el golpe de Estado de Franco y se repudió a España por su alianza con los nazis. Fíjate, un detalle, cuando Hitler se suicidó y con Alemania a punto de capitular, estamos hablando de principios de mayo del 45, el diario español Informaciones publicó lo siguiente. A ver si me sale con el ímpetu que intentaron transmitir. Un enorme presente se extiende por el ámbito de Europa, porque Adolf Hitler ha muerto defendiendo la cristiandad. Su muerte no es solo la de un héroe, es la muerte del grande y del caballero. Lo último que defendió Hitler en Alemania nazi fue la cristiandad. Hemos contado que no. Se fue por la Iglesia, en fin. Claro, pero es que Franco era un tarugo y convirtió a los españoles en absolutos zoquetes desinformados. Los ciudadanos estaban, además de aterrorizados, sometidos por un régimen que eliminó todas las libertades y los derechos y solo podían aceptar lo que les contaban. Y les contaban que Hitler era un grande y un caballero. En cuanto acabó la Segunda Guerra, todo el mundo condenó a Franco, todo el mundo. Se prohibió el ingreso de España en la ONU porque, abro comillas, el gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza. Pero bueno, esto lo dijo la ONU, que ya sabemos, una pandilla de flojeras. Se excluyó a España de todos los organismos y de todas las conferencias internacionales y se ordenó la retirada de embajadores en Madrid. Y el Vaticano dio un paso atrás.
Claro, Franco se quedó más solo que un mojón, pero como pese a ser un tarugo nació con una flor en el culo, llegó la Guerra Fría y España pasó a ser un territorio estratégicamente interesante. Como Claro, bien porque sabes. hay que preguntarse cómo cambia todo eso. Si el gobierno fascista fue impuesto al pueblo español, se excluye y de repente, efectivamente, España se convierte en un territorio muy apetecible. ¿Para qué? Para instalar bases americanas y aprovechar de Franco otro rasgo de su carácter político, que era el anticomunismo. Claro, si es que Con lo cual, es que les vino muy bien. Lo mejor que le podía pasar al dictador y lo peor que le podía pasar a los españoles es que Estados Unidos pusiera sus ojos en España. Ojitos. Claro. Sí, sí. En septiembre de 1953, Estados Unidos firmó con ese mismo gobierno de Franco, que había calificado de fascista, el acuerdo para la instalación en territorio español de 5 bases militares estadounidenses. Y en paralelo se estuvo negociando el nuevo concordato con el Vaticano, que se firmó un mes antes, en agosto de 1953, y en donde volvíamos a las andadas de 100 años atrás. Se declaraba que la religión católica seguía siendo la única de la nación española, a la vez que el Estado español reconocía a la Iglesia, abro comillas, el carácter de sociedad perfecta. No. Y ya lo creo que lo era, eso es indiscutible. Una sociedad mercantil perfecta a la que los españoles hemos convertido en una empresa multinacional hipermillonaria gracias a aquel concordato que luego se renovó durante la farsante transición y que se mantiene durante la deslucida democracia que padecemos. El control de la enseñanza volvió a ser el principal objetivo. Pues vamos a los puntos concretos de ese concordato de 1953, firmado, recordemos, 102 años después del de 1851. Esto lleva a pensar... Vamos, perdón, que en España no había progresado absolutamente nada. Es que si era lo mismo, si eran los mismos puntos de un siglo atrás, Perdón, ¿por qué? pues blanco y en blanco y en botella. Es que no... Sí. España es que cuando avanza un rato, durante ese tiempo, durante ese tímido progreso, los gobiernos evitan blindar esos avances. Ya. Porque si los blindaran, no retrocederíamos. Pero como no los blindan porque no saben o no quieren, porque yo ya no sé qué pensar. En fin, puntos del concordato de 1953. Se establecieron festividades religiosas de obligado cumplimiento. ¿Ahí siguen? Sí. Y el Estado español se obligaba a dar asistencia religiosa en establecimientos públicos y privados de enseñanza y en las Fuerzas Armadas. La Iglesia tenía que ser sostenida económicamente por el Estado. Cualquier templo, sede, ermita, edificio de apartamentos, garaje que hubiera que construir, todo lo pagaba España. Toda la nómina de curas y monjas para sus gastos y sus vicios lo pagaba España. Terrenos para construir colegios pagaba España. Su sede, su ropa, su comida, sus viajes, los disfraces de sus muñecas, las estatuas de Cristos y santos, todo lo pagaba España. Bueno, la frase hecha de vivir como un cura, mira, sí. parece que se ajusta a la realidad. Sí, ¿no? Unos viven como curas y los curas viven como Dios. O sea que todo, el círculo perfecto. Sigo con el chollo del concordato. Se estableció la totalidad de las exenciones fiscales. Se reconoció a la secta el derecho a constituir universidades católicas. Se implantó la censura religiosa en materia cultural, la protección contra la intrusión policial en las propiedades de la Iglesia y la exención del servicio militar para el clero. Los curas solo van al ejército a dar la chapa, solo van a eso. Si no tengo mal el dato, creo que tenemos... esto creo que lo consiguió, tengo el periódico en la cabeza, pero para no equivocarme no lo digo. Pero creo que tenemos en las Fuerzas Armadas 80 y tantos curas dando la turra, que nos cuestan a los españoles, junto con toda su parafernalia, atrezo, idas, venida, material, 4,5 millones de euros al año. ¿Cuánto cobra esta gente por no pegar ni un tiro? Pero si te lo pegan a ti te dicen que te resignes, que ha sido voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Además de todo lo dicho, en ese concordato había constantes transferencias extraordinarias de fondos desde las arcas públicas para el mantenimiento de templos, seminarios y colegios, porque es que a la Iglesia le surgen muchos imprevistos, fontanería, pintura, albañilería, en fin, todo eso. España se convirtió en el paraíso fiscal de la secta católica. Es un paraíso fiscal. El concordato también autorizaba la intervención de la Iglesia en el cine y en cuanto apareció la televisión se amplió una serie de artículos para meter mano también en la tele. Y por supuesto en todos los medios de comunicación, porque radios y televisiones tenían que defender, abro comillas, la verdad religiosa. Y esto lo vigilaban los curas, metiendo en cada medio a uno designado por el obispado a través de una cosa que se llamaba Comisión Episcopal de Cine, Radio y Televisión, que aún no existe, lo que pasa es que le han cambiado el nombre. Ahora se llama Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Y han llegado a tal nivel de especialización que ya no hay curas en los medios diciendo lo que puedes o no puedes decir,
pero ahora utilizan el dinero público para financiar sus propios medios. 13 Televisión, Radio María, la COPE, en fin, son unos camaleones, eso hay que reconocerlo, con alma de sanguijuelas, pero camaleones. La tajada económica es bestial, pero lo que más le interesó a la Iglesia fue el control de la educación, porque ese control te asegura el futuro del negocio. Necesitan los colegios para que de allí salgan convencidos de que tienes que seguir manteniéndolos. Resumiendo, o conclusión, o sea, el concordato, digamos, lo que hizo es afianzar el control de la educación. Sí. Bueno, pero Franco ya había metido la religión en las aulas. Sí, pero sí. el concordato lo... Claro, ¿qué hace? Eso había que firmarlo. Ahora ya todo eso estaba firmado. Y la religión no estaba solo metida en la asignatura obligatoria de religión, es que estaba en todas las materias. Vuelvo a recomendar, por propio interés mío, el libro La mala memoria de Jesús Pozo, que por cierto lo presentamos en Guadalajara el día 11, pasado mañana. En el Archivo Histórico de Guadalajara. En el libro La mala memoria, Jesús nos recuerda ese otro libro de texto llamado Catecismo Patriótico Español. Jesús Pozo relata muy bien los polvos de donde vienen los lodos del actual sistema educativo. En historia te decían que Isabel la Católica ha sido la mejor reina porque era católica, que así ha crecido todo el mundo, sin saber que esta mujer era una mala bestia, era cruel, era avariciosa y era una mala persona. En primero de bachiller de la asignatura Formación del Espíritu Nacional... Yo lo di. Sí, tú lo diste. Yo lo di. Sí. Bueno, pues el primer comentario, que era no sé si lo recordarás, pero eran comentarios de texto, y el primero que aparecía había varios de la Biblia, pero el primer comentario que había que hacer era del Génesis, creación de la mujer. Bueno, pues eso era para asegurarse de que todas las niñas salieran del cole convencidas de la sumisión al hombre y todos los chicos convertidos en perfectos machistas, claro. El texto de ciencia ficción a comentar dice: no es bueno que el hombre esté solo. Esto como no se lo han leído los católicos, se lo recordamos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor está con mayúsculas, porque como si gritaran. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Cierras comillas. Cierro las comillas, O sea que muy bonito todo. Está claro que como al hombre no le servía una vaca, una gallina ni una cabra para cubrir sus necesidades, hubo que sacar a la mujer de una costilla. Una mujer malísima, por cierto, que luego fue la culpable de la expulsión del paraíso y castigada a parir con dolor por haber obligado a Adán a echar un polvo y convertida en impura por tener la menstruación. Así se ha crecido. Y luego que por qué algunas nos cagamos en Franco, en Dios y en todos los santos. Porque son nuestros verdugos y porque es nuestro derecho. El que se ofenda, que se tome un valión. Con el concordato del 53 se le entregó a la Iglesia la enseñanza primaria y secundaria. Y en 1955, más del 80% de los estudiantes ya cursaban el bachillerato en colegios de curas. No parece que esto acaba aquí, ¿verdad, Nieves? Esto no acaba aquí. Esto se hincha. Queda ya solo por poner la guinda al pastel y contar cómo nos hicieron la pirula con la transición para seguir engordando las barrigas de la Iglesia gracias a la renovación de los acuerdos franquistas con el Vaticano en 1979. Pero dejo un detalle por si alguien quiere echar cuentas. En 1973, unos meses antes de que Carrero Blanco volara en atentado, el presidente del gobierno le echó en cara al cardenal Tarancón la desafección de la Iglesia con el buenazo de Franco, pese a que Franco había entregado a la Iglesia en los últimos 30 años 300.000 millones de pesetas. 300.000 millones de pesetas. Esto lo cuenta Tarancón en sus memorias. Lo puede leer cualquiera. Parte de ese dinero estuvo engordando a curas y a monjas, mientras en este país morían de hambre 200.000 personas. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Don't call me boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que esté de moda se lo compra, that's no problem. Vive en Nueva York o en Miami, paso el money. Cuando estás de viaje solo viaja en sus aviones. Muestra cómo puedes y te muestra
Parece que hayamos unido los dos grandes fenómenos de masas de estos días, la visita del Papa y Bad Bunny. No es Bad Bunny el que canta, pero hay una mezcla curiosa. Oye, mañana cerramos serie, ¿eh? Sí, Que mañana. está siendo muy interesante, muy instructiva y muy oportuna. Muchas gracias, Carlos. Así que mañana más. Gracias. Mañana haremos esto y más cosas. Ya Venga. verás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.